Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio 14 de Libros Hablados. Continuamos hoy con la tercera parte de La Bruja, Coca, Política y Demonio de Germán Castro Caicedo. Me alegra mucho ver cómo nuestra audiencia crece día a día en todas las plataformas. Este podcast no tiene ánimo ni esperanza de lucro y lo que me motiva es crear una comunidad de personas que compartan mi amor por los libros. Así que le agradezco profundamente a quienes escuchan, comparten y califican este espacio. Por supuesto, estoy feliz y ansioso de recibir todas las críticas y sugerencias que quieras compartir. Recuerda que puedes hacerlo a través del correo libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. Continuemos con La Bruja, Coca, Política y Demonio, tercera parte. Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! 3. Poco tiempo después de haber regresado rico, Jaime Builes era el dueño de la plaza y del pueblo entero, y ahora, además de casas, compraba fincas y haciendas en las montañas vecinas, y un día le pregunté para qué quería tanta tierra y él me dijo, pues para pisar con fuerza sobre las pisadas viejas. No le entendí en ese momento, y una noche hablando con alguien, llegamos a la conclusión elemental de que realmente estaba tratando de borrar los pasos que dio cuando era pobre y entonces compraba aquellas tierras donde había sido peón. Fíjate qué desquite con la vida, y además de desquite, qué cosa tan comprensible si te cuento que una de las primeras que compró fue aquella donde nació. Esa se llama La Gruta, antigua alfarería de los señores Diez. Pero la primera que negoció, como ya te lo había contado, fue en San Pascual, la hacienda más importante en los campos que rodean al pueblo y la última donde fue peón, ya entrado en la juventud, como quien dice, en la que tenía los recuerdos más frescos de su pasado con cara de lágrima. Allí remodeló la gran casa y adornó los salones con flores de plástico en las bocas de floreros del siglo XIX comprados en anticuarios de España y pieles de tigres de Bengala y de osos polares, también de plástico, traídas de Taiwán, más bellas y espectaculares que las de verdad, como decía él muy orgulloso cuando le preguntaban qué eran aquellas alimañas amontonadas sobre el piso. Y en adelante, mira, compró lo que tú quieras. Empecemos por dos haciendas, una con caña de azúcar y otra con café, que se llaman Jerusalén y Judea, después Babilonia, después Zorobabelia y más tarde el Descendimiento, todas cercanas al pueblo. Adquirió también una molienda de caña de azúcar llamada Jerusalén. Luego le echó mano a la profecía, cerca de un pueblo cuyo nombre es Jericó. Esa se la compró a los Gallón, los dueños de la flota Fredonia, que ahora también era suya. Después se hizo a la María y más tarde a la Anunciación. Simultáneamente fue adquiriendo, una a una, 25 fincas y haciendas en los campos aledaños a San Pascual, porque él quería que sus linderos llegaran hasta el pueblo. San Pascual se halla a media hora de las últimas calles andando en coche. No he terminado. Compró también el Génesis, compró Damasco, compró Manases. Adquirió otra inmensa, ¿cómo se llamaba? Pues la Pecadora. Y después compró la Magdalena, y después la Pagana, y después de la Pagana, ¿sabes cuál? La Idólatra. Fernando Fernández. En ese momento Jaime tuvo un bache en los negocios. Mejor dicho, la policía de México se apoderó de un avión con cocaína y como en estos asuntos hay que pagar las deudas, pronto los socios le cayeron y tuvo que entregarles una hacienda ganadera en Jericó, aunque logró levantar cabeza unos meses después y entonces compró Belén. Esta tenía pista para aviones, bimotores y cuando yo la conocí me llamó la atención que todos los campesinos de la región preguntaran, ¿cuándo viene la abeja? Es que allí bajaban muchos aviones y buscando que la gente guardara silencio, Jaime ordenó que les dieran a todos y a cada uno de los vecinos 30,000 pesos por aterrizaje.
30.000 pesos de ese momento eran buen dinero, y eso hizo de ellos unos perezosos que dejaron de cultivar y de trabajar. Dormían y soñaban con aviones en el cielo. Esa era su vida. Amanda. Bueno, después de la idólatra compró el Nilo, y después Nazaret, cerca de Jericó. Todo eso sumaba yo no sé cuántos cientos de hectáreas de café, caña, banano, ganado de todo tipo, árboles frutales, ranchos bellísimos en estas colinas y en esas montañas que son, a la vez, las mejores tierras de ese rincón del mundo. Yo no sé si Willy sabría de campo o no, pero lo cierto es que en cada lugar invertía millones y en todos perdía también millones, porque hasta donde uno se da cuenta, nada le rentaba. Y además para los viejos del pueblo que saben de esas cosas, el cuento era que Hacienda de la que se adueñaba la acababa, porque andaba con un grupo de consejeros que para ganar dinero lo hacían invertir en estupideces y él, ignorante de lo que quería, fuera de pisar mejor sobre lo que ya estaba pisado, se dejaba llevar por los demás. Fernando Fernández. El eterno problema de Jaime era que compraba una gran hacienda sembrada con café o con árboles frutales, y paraba las orejas a lo que diera la gente y al primero que le aconsejara. Vea, don Jaime, aquí lo que sirven son esto y aquello. Él no cuestionaba ni pensaba siquiera, y así como se lo aconsejaban, cambiaba los cultivos y las praderas y cambiaba también el curso de las aguas. Por ejemplo, cuando lo compró, el nacimiento era una hacienda de caña de azúcar que toda la vida había producido caña de azúcar, y sin embargo, ¿qué fue lo primero que hizo? Derribar el trapiche, acabar con la caña y empezar a sembrar café, porque un agrónomo que apareció un día cualquiera se lo aconsejó. Y claro, eso no le resultó, y la hacienda terminó hecha una masa de maleza y de zarzas. Con el Rosario ocurrió lo mismo, pero al revés. Es que el Rosario eran colinas y planicies sembradas con café, y el agrónomo le dijo, vea, don Jaime, dividamos esta hacienda en parcelas, cada una con cultivos diferentes, de manera que cuando usted se encarame en un helicóptero, mira desde arriba y la verá más bella que las demás. Y le hizo acabar con parte de los cafetales, le hizo aniquilar los cultivos de cacao que eran famosos en toda esta región, le hizo derribar centenares de matas de banano y luego trazaron cuadriláteros y en uno sembraban naranjos, en otro limoneros, en otro plantas de yo no sé qué carajo y acabó, porque acabó con todo lo que había generado grandes capitales durante años y años. Y así, una por una, usted repasa esas tierras y solo encuentra estupideces, porque además de dedicarlas para lo que no servían, también agarraban un mazo y derribaban los muros de las casas y donde la gente le aconsejaba, allá construía algo nuevo. Cuando compró el milagro, alguien le dijo, patrón, ¿sabe qué? Derribe las pesebreras. En este sitio van mejor una piscina y un baño turco, y donde está el secadero de café, construya las pesebreras, pero con muros forrados en cerámica española y luz de mercurio para que los caballos no se cansen de los ojos y el café, olvídese del café. Mejor siembre melones que están tan caros en los mercados, patrón. Y se quedó con una bella piscina que nunca funcionó porque la planta de purificación de agua llegó dañada y no la repararon ni la cambiaron porque en esos días se hallaba restaurando la casa de otra hacienda y no había tiempo para pensar en esta. Y además tampoco sirvió el baño turco y claro que los melones mucho menos se dieron porque ese no era el clima para cultivar melones. Y el caquefé, que era lo que daba, pues lo extirparon, y también derribaron todos los árboles de sombrío y quemaron los bosques del cauce de los arroyos, dizque para que la hacienda se viera limpia como un campo de golf, según decía el agrónomo del cuento. Y entonces empezó a escasear el agua en la parte baja y a llenarse de matorros y todo se vio invadido por la maleza y con la maleza llegaron las plagas y parte del ganado empezó a morir de fiebre de garrapata y el resto a enflaquecer y entonces surgió otro genio y le dijo, patrón, hay que traer búfalos del África. Y Jaime dijo, claro, búfalos de por allá. Y otro le dijo, no, patrón, qué búfalos ni qué coño. Mejor haga un zoológico como el de Pablo Escobar y como el de los duros del Caribe. Y él dijo entonces, sí, un zoológico,
un zoológico. Palabras más, palabras menos, esa era la historia de las haciendas de Jaime. Amanda. Nosotros nunca logramos enriquecernos con la brujería. Una tarde el médico me dijo, debemos tratar de salir de pobres. En esa casa vieja de Marcos Restrepo y de la mamá, doña Alegría Godoy, parece que hubiera un entierro de oro o de plata o de qué sé yo. He cruzado por allí tarde en las noches y he visto adentro una luz, pero una luz amarilla muy brillante. La de Marcos era una casa gigantesca y según Inesita Zúñiga, una niña de nuestro grupo de juventud, cuando ella y su familia vivieron allá, sentían en las noches voces y clamores y racimos de cadenas arrastrándose. Hablamos con María Victoria, la señora que ahora vivía en ella, y dijo que no tenía inconveniente en dejarnos buscar el tesoro. La noche siguiente empezamos a cavar y cavamos un día y dos y tres y una semana y otra semana y lo que tú quieras y carajo, nunca encontramos nada. No regresamos y ¿sabes una cosa? Un mes más tarde Bernardo Hierro, el leproso, resolvió seguir nuestros pasos y él se halló unas monedas de oro en el mismo punto en que nosotros estuvimos rasguñando todas las noches a las 8 y a las 12 y a las 2 de la mañana rezando Padre Nuestros a las almas del purgatorio y a los espíritus de los avaros más fanáticos que hubo en el pueblo, y después a las almas de los más generosos, para que nos pusieran sobre el tesoro que debía estar enterrado allí. Eso fue comenzando el mes de abril. Unos días después llegó la Semana Mayor y me dediqué a preparar la procesión del viernes. Eso lo hacía todos los años porque ni aun en esos días descansaba de la brujería. Aquella era una procesión que comenzaba cuando caía la noche después de la pasión y muerte. A esa hora le daban una vuelta a la iglesia llevando a hombros la imagen de Jesús sacrificado. Luego la depositaban en un ataúd grande y cuando el catafalto estaba cubierto de flores, avanzaba hasta la capilla de una escuela donde lo dejaban en cámara ardiente. En esa escuela hacíamos con telones algo parecido a unas rocas, de manera que durante el montaje yo colocaba debajo de donde iba a quedar el santo sepulcro una bolsa con pencas de sábila, frascos con lociones a base de nido de macuá, herraduras, pañuelos, cintas, monicongos, talismanes y algo muy importante que son las velas, para que todo se impregnara del humor del cuerpo de Cristo. ¿Sabes cómo aprendí a trabajar con velas? Pues fue precisamente después de una Semana Santa. Marta Patricia dijo que había conocido a una bruja que no vivía lejos y sabía muchas cosas. Yo era profesora, tenía 2 cargos, pero vivía sin un centavo en el bolsillo, de manera que, para financiarnos, Marta Patricia y yo nos subíamos a los autobuses, cantábamos y pedíamos limosna, y cuando habíamos reunido una buena cantidad de monedas, nos íbamos para donde la bruja. Su casa quedaba en el barrio Los Rosales, una vecindad de gente sin voz y sin figura. Los jóvenes con las cabezas tronchadas sobre los hombros y los viejos sin hombros y las mujeres blancas con rostros flacos y ojos negros y grandes. Las mujeres siempre me parecieron candelabros de pestañas y pupilas hambrientas. ¿De qué? De ardor. Algunas veces tenía aún una o dos lágrimas gruesas como goterones de lámparas versallescas. Otras, miradas vacías como las de la pobre viejecita sin nadita que soñar. Era una casa marrón por fuera y por dentro. Las paredes y los cielos rasos, las puertas, las ventanas, los pisos, todo marrón, pero absolutamente toda. Y allí había una sala con una gran puerta de roble que nunca chirriaba, porque los goznes permanecían cubiertos con grasa de cordero de Pascua. En el centro geométrico de aquel entorno, la mujer hacía su trabajo inclinándose tanto que su pecho, 2 conos cálidos, erectos, enrojecidos, pezones electrizados y nerviosos, parecían cubrir la mesa, cubierta por galaxias hechas con granos de café. Allí uno encontraba velas y velas alumbrando la abovedada oscuridad de los pasillos, y unas gotas de hoguera derretían los ojos de un Cristo de bronce con los pies hacia arriba. Posiblemente las velas no estaban allí para purificar ni alumbrar nada, al infierno la oscuridad cuando se es bruja, sino que tenían fotos pegadas con alfileres. Los alfileres estaban siempre clavados en cruz y de algunos colgaban cintas negras,
de otros cintas blancas, de otros cintas rojas. Esta mujer trabajaba velas y trozos de cirio pascual extraídos de las iglesias después de la Semana Santa. A esa bruja me la llevé para el pueblo y allí tuvo mucho éxito, pero el cuento llegó a oídos del párroco y un domingo mi buen cura subió al púlpito en misa mayor y dijo algo así como, aquí hay una bruja más bruja que todas las brujas y se llama Amanda Londoño. Y si este pueblo continúa haciéndole caso a ella y yéndose a pecar con cuanta bruja traiga al pueblo, les llegará un castigo divino. A pesar de aquello, seguí embarcada con el diablo. Ahora trabajaba a velas y cirios y a pesar de los anuncios del párroco y de que éramos una comunidad muy cristiana, medio pueblo estaba metido en estas cosas. Mira un ejemplo. Una tarde de miércoles, cuando el pueblo se paraliza, nos reunimos varias amigas y terminamos en Jericó, en casa de un agrónomo que se había casado con Luisa Loaiza, una antigua alumna mía. ¿Y sabes qué encontramos en aquella casa? Encontramos a María Dúa, profesora, amiga nuestra que andaba desengañada porque el novio la había dejado para irse con otra profesora llamada Charito. ¿Y sabes qué hacía María Dúa en la casa de mi exalumna? Alumbrar a Charito y Andrés, la manzana. No, el banano de la discordia. Allí en aquella habitación estaba María Dúa semidesnuda, verde del odio, y dentro de los calzones llevaba una foto de Charito y tenía otra de la misma Charito contra la pared, con los pies hacia arriba como el Cristo de la bruja, llena de alfileres y rodeada de velas encendidas. Y en medio de los rezos me dijo, esa maldita me lo quitó, pero le va a ir muy mal. Voy a disecarla. Continuó rezando y unos minutos después me dijo, a Charito la tengo desesperada y enferma. Yo sé que voy a acabar con ella. 5 días después visitamos a Charito y la encontramos acabada. Charito había sido una mujer hermosa y ahora parecía un esqueleto cubierto de manchas en la piel y la boca invadida por llagas. Nos dijo que había visitado a muchos médicos y no conseguía mejorar y que además de todo sentía punzadas en el cuerpo y por las noches puñaladas en la poca carne que le quedaba. Se le caía el cabello y era atenazada por una angustia más grande que sus fuerzas. Para completar el cuadro, ahora parecía más infeliz que nunca porque en su casa comenzaban a rechazarla. Le contamos lo de su enemiga y le aconsejamos que buscara la ayuda de un brujo. El caso siguió aleteándome en la cabeza y un par de días después fui a la casa de María Dúa. Encontré en el refrigerador varias fotos de Charito y ella me dijo, la estoy congelando. Ella nunca será feliz. Pero fíjate cómo son estas cosas. Charito terminó casándose con Andrés, pero todavía es flaca, seca, vieja. Su primera hija sufre de trastornos. Creo que solo empezó a vivir con alguna satisfacción 15 años después, cuando recibió la bendición de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el obispo que exorcizaba. Era tan grande mi obsesión por la brujería y tan angustiantes todas aquellas cosas que comencé a presentir que querían hacerme daño y me dediqué a organizar altares y procesiones. En los altares ponía la mano poderosa, el ánima sola, Santa Elena, Santa Marta, el ángel solo, la cruz de Caravaca y el monicongo. La cruz de Caravaca es una de las cosas más peligrosas que la gente pueda usar, lo mismo que los monicongos. Dicen que la cruz de Caravaca es buena para conseguir riqueza, pero con la pirámide y los cuarzos son instrumentos que predisponen al cuerpo para que entren en él espíritus pitónicos. Los espíritus pitónicos permiten que uno se comunique con el más allá y pueda adivinar, pero ojo, que eso puede enviarlo a uno a otra dimensión. Los monicongos son corazones de badana, un cuero muy fino, rellenos y bordados por los lados. Con todo esto, yo hacía procesiones armada de una silla en la que trepaba todas aquellas figuras y las paseaba llevándolas en alto por la casa mientras decía las oraciones de procesión. ¿Qué buscaba? Que salieran de allí los malos espíritus. Pero el caso fue que terminé donde el psiquiatra porque tenía una tremenda depresión y debía esperar mucho tiempo para recuperarme. Por lo que supe después, esa fue una época en que me inundaron los espíritus del mal. A pesar de todo,
Mi único sueño era el poder. Quería aprender cuanto fuera posible y esto me llevó a buscar al pájaro macuá o al nido del pájaro macuá, un ave con poderes tan especiales que no se puede concebir un brujo serio sin el pájaro o las plumas o el nido. Y como mi enamorado me traía cuanto le pedía, apareció con un segundo nido que a mí me pareció espectacular. Yo lo guardé como un tesoro y a partir de ese día empecé a tomar partículas y a echarlas dentro de lociones y perfumes normales o mezclados con agua destilada y administrar las gotas de cada solución, untadas o bebidas según el trabajo que estuviese haciendo. En aquel viaje, él me trajo también las 7 esencias, diferentes clases de saumerios y pulseras de piel de serpiente con las cabezas del animal en un extremo. Dijo que todo venía rezado por un gran sacerdote, es decir, por un chamán indígena de un río inmenso de la selva amazónica y una serpentina de silencio y lejanía llamada el Igará Paraná. Como ves, en esos tiempos mi corazón vivía dividido en dos. Un día amaba a Jesús Posada y otro a Víctor Manuel, y pensaba si habría algo en el más allá que me permitiera ser de los dos uno, porque a ambos los quería. Entonces, el día que me ponía las pulseras o me echaba esencia de pájaro macuá, me moría de amor por Jesús. Y del mismo extracto del pájaro macuá o del algodón o de la esencia que él me trajo, yo se lo daba en los alimentos mezclado, por ejemplo, con vincampervinca, o sea, violeta de los hechiceros, el éboro, verbena azul, tormentila, sasafrás, zumo de colonquintida, caldo de gordobolobo. Al gordobolobo se le dice en brujería caldo blanco, cirio de Nuestra Señora o flor del gran candelero. A este hombre yo lo tenía loco y me persiguió hasta con un poco antes de casarme con Víctor Manuel, mi gran amor. Y entonces tuve que rechazarlo porque había quedado envuelto en un soplo de harapos, con unos ojos y una boca implorantes, como si se le hubiese sacado el corazón. Una parte de esas hierbas y de esas mezclas se la aprendí a manejar a un hombre muy astuto y muy felino llamado Jacobo. Jacobo vivía en medio de un acantilado de soledad y un bosque, en una casa pequeña construida en círculos como la obsesión. No era un hombre viejo, que va, le calculo unos 30 años, moreno, con unos dientes, ¿cómo puedo calificarlos? Voraces de ternura, con un par de hombros de atleta, con unos ojos dilatados como los de los gatos, tratando de recuperar todas las ascuas de luz perdidas por las noches, con un pelo crespo, pero un crespo fino como la frente de los cocodrilos. Permanecía con la camisa desabotonada y en el medio un pecho oscuro de ángel pornográfico, y más abajo las vertientes de sus muslos vigorosos. Olía a hombre, caminaba a zancadas, sabía mucho. Unas veces acertaba y otras no. Hombre, a Jacobo solo le faltaban algún brillo o algún reflejo revolviéndole la masa de cabellos para que fuera parecido al pecado total. La casa circular tenía 4 habitaciones en las cuales se movían una mujer y muchos hijos. Una mujer muy feliz, me imagino yo, y uno entraba allí y encontraba solamente niños, plantas y frascos colgados en todos los muros. Y a quien llegaba, él le daba un zumo de hierbas para que sanara o para que muriera bien viejo o para que pudiera casarse o para que hiciera buenos negocios o para desenyerbarlo o para yo no sé qué diablos. Jacobo el Hermoso adquirió fama en el pueblo desde cuando alguien dijo que había curado a Ramón Echeverry de una locura de atar, aunque la verdad es que Ramón murió más loco que una cabra. De todas maneras, yo llegué allá para que tú, pecado mortal, me des una dosis de eterna juventud, porque no quiero envejecer, no quiero morir, quiero gozar siempre de buena salud. Deseo que se detenga la legión de espíritus que se tomó mi cuerpo, pues la gente dice que yo estoy loca, pero yo no estoy loca. El loco es Ramón Echeverry, el loco es él. Te lo juro, Jacobo, es él. Yo le seguía los pasos a Jacobo porque mi intención era aprender de él otras cosas. Entonces le obedecía cuando me daba unos líquidos para llevar a la casa dentro de unos frascos grandes y brillantes que, según él, debía beber de lunes a sábado unas y el domingo otras. Elixir para la eterna juventud, decía.
Nunca pude hacer desaparecer ni una puta arruga de mi cara. Hombre, a mí me aterran los que beben licor. Yo no puedo con el licor, me produce náuseas. Yo amaba a Víctor Manuel, pero me daba miedo que continuara bebiendo. Entonces Jacobo me dijo, un día de Corpus, toma una botella de ron, métele 12 ratones blancos acabados de nacer, ratones de aquellos de laboratorio. Entierra la botella y al día siguiente, cuando haya pasado el Corpus, desentiérrala. Sácale los cadáveres de los ratones y dale el ron a ese hombre y verás cómo deja de beber. Conseguí los ratones en el mismo laboratorio de Víctor Manuel. Hice lo que el brujo me dijo y al sábado siguiente le llevé a mi novio la botella con mucha fe y con mucho amor. Se la bebió toda. Resultado, continuó bebiendo más. Nunca había bebido tanto en su existencia. La casa de Amanda en las montañas es espaciosa y en el comedor vive una estatua de Jesús de tamaño natural, vestida con túnica blanca y capa azul. Es la imagen del prendimiento, una procesión que tiene lugar durante la Semana Santa, pero la misma figura actúa también en la del Via Crucis, ocupando el puesto de la tercera caída. Aquel Jesús es una de las pocas huellas físicas que quedaron de la diferencia de clases sociales en su pueblo, porque anteriormente el párroco dejaba durante el año los pasos y las figuras de los santos en las casas de los blancos para que éstas certificaran su calidad de cristianos de primera clase. En esta casa, dice Amanda, a él se le reza el rosario todos los días, se le venera desde siempre. Eso es normal en este pueblo, pero cuando yo estaba metida en la brujería, colgaba detrás de la puerta la penca de sábila arreglada con la herradura, con el nido de macuá, con el monicongo, con los nudos de las cintas y con la presencia de San Judas. ¿Para qué? Para que no nos faltara el trabajo, para que no entraran los malos espíritus. Y eso era una locura, porque sin ser consciente, oraba ante el Señor Jesús y le rezaba al diablo simultáneamente. Es que la penca tiene su oración, la herradura tiene su oración, el monicongo tiene su oración, el ángel solo tiene su terrible oración, el triángulo tiene su oración, la herradura con las patas para arriba es para llamar dinero y hacia abajo para que no entren males, y según cada posición tiene su oración. Esto eran pencas de sábila en la puerta principal de la casa y en la parte de atrás, y herraduras aquí y monicongos allá. Y por las noches yo era la última que se acostaba porque me quedaba siempre arreglando una jarra con agua puesta al sereno, bolos de Marte, tierra volar, ámbar gris, leño de aloes, sándalo citrino, acoro verdadero y limones verdes. La colocaba detrás de la puerta para que nadie fuera a hacerme mal. Enseguida cogía los colchones y los arreglaba con las cintas para que quedaran inmunizados contra espíritus. Y además tomaba el agua bendita y hacía un rego por toda la casa pidiendo que saliera el mal, que entrara el bien como Jesucristo había entrado en Jerusalén. Una oración que aparentemente no tiene nada, pero que es brujería. Eso es magia blanca, es decir, magia negra. Son la misma cosa. Y luego hervía más agua con comprimidos de serrallo, mastic y enebro, y regaba toda la casa. Esto último para que entrara el amor. Hombre, es que esa fue una época difícil porque para cualquier mujer joven el amor y el matrimonio son a veces obsesión, ¿o no? ¿Habrá alguna que no sueñe con el amor? ¿Habrá alguna? Imagínate que en esos días, de todo nuestro grupo que éramos 20 o 21, solamente se había casado Nacha Ledesma. Entonces una tarde dijimos, la única forma de conseguir un novio bello con dinero y de alta sociedad es yéndonos a aquellos entierros de la ciudad de los que publican muchos avisos y de invitación en los diarios. Y empezamos a turnarnos para escoger de manera que cada día de la semana una de nosotras estaba encargada de comprar el diario y cuando publicaban aquellas páginas llenas de avisos anunciando a un mismo muerto, la encargada llamaba temprano a las demás y a la hora del rezo y del llanto y de los lamentos estábamos todas en la casa del difunto. Algunas veces llorábamos, ¿sabes? Pero aún así, con llanto y con pésamo y vestidas de luto riguroso, carajo, ninguna consiguió novio.
En el amor a mí no me iba nada mal, nunca me fue mal. Por ejemplo, antes de irme para la ciudad, llegó al pueblo Abelardo Pardo, un tipo que a mí me gustó mucho. Me parecía soñado, hermoso, pero lo que voy a contarte no me parecía brujería, sino ayuda que me daba el Señor resucitado. ¿Te acuerdas del Santo Sepulcro? Pues al Señor resucitado también lo arreglaba yo las madrugadas del domingo de Pascua. Era algo que no le permitía hacer a nadie en el pueblo porque siempre tenía conmigo una pequeña carta en la que pedía al Señor favores por los méritos de su inmortalidad, y siempre que le escribía, eso debía ser la noche del Viernes Santo, me parecía que él tenía tiempo para leer mis líneas. Aquel año le pedía el amor de Abelardo Pardo. Abelardo Pardo era un personaje del gobierno y además me fascinaba, soñaba con él. Cuando lo veía me parecía escuchar violines, los oídos se me llenaban de enredaderas de música. Por eso no solamente también le pedí al resucitado que Abelardo Pardo se enamorara de mí, sino que me ayudara a emigrar a la ciudad y a conseguir un trabajo como maestra en un colegio de cierto vuelo académico. Hombre, ¿y sabes que después de esa Semana Santa salí mucho con Abelardo Pardo? Llegué a gustarle, de manera que al cabo de los días me dijo que no perdiera el tiempo, que no me quedara en el pueblo. Él era jefe de las escuelas del Estado, es decir, uno de los heliotropos morados de la Dirección de Educación. 4. A la vez que salía con Abelardo Pardo, practicaba la brujería y hacía teatro al lado del maestro Fernando León, que oficiaba como director de La Escalera, uno de los grupos de teatro del pueblo. Si no estoy mal, cuando llegó Abelardo Pardo, estábamos montando una comedia llamada El zar de precios. Pero una vez ensayada y trabajada y hasta sudada, el director llegó a dos conclusiones muy serias y muy jodidas. Primera, no tenemos ni un centavo. Segunda, Jaime Willes. Y como Jaime daba dinero para todo, Fernando me dijo, ¿por qué no vas a donde el hombre de las camisas con gola, te haces amiga de él y le enseñas que es un mecenas? Yo había conocido a Jaime Willes gracias a Lita Nelson, ¿te acuerdas? Lita era una mujer más o menos madura, con ganas de novio como todas, hija de una de las familias más ricas del pueblo, como casi todas estirada y clasista, como todas, blanca y racista, y como todas, se sentaba a mi lado en el atrio frente a la heladería El Paraíso, a esperar que apareciera por fin un príncipe dorado, hasta que una mañana vimos que se acercaba un tipo con zapatos de charol, combinados de caramelo y blanco, con incrustaciones de metal dorado en los tacones y camisa con volantes y encajes que tomaban la dirección del viento, y se sentaba en una mesa vecina. El tipo llevaba un sombrero de gris de alas anchas y una cinta de piel de tigre rodeándolo, y alcanzamos a ver que llamaba al mozo y nos señalaba a nosotras. Unos segundos después, el mozo trajo dos helados de vainilla de parte del tigre de la Malasia, y cuando nosotras volvimos a mirarlo por simple cortesía, el tigre no desaprovechó la oportunidad y se deslizó hasta nuestra mesa para decir que lo de los helados era un simple detalle de amistad. Yo conversé con él un rato y durante las semanas siguientes y siempre que nos encontrábamos, él le mandaba conmigo saludos a Lita. Pero Lita, como ya te lo conté, no hablaba con negros ni saludaba a los tigres. Bueno, pues como se trataba del arte, ese día de la conversación con el maestro León fui a buscar a Willes. Cuando lo encontré, le conté lo de la pieza de teatro y él me dijo sin mover una pestaña, ¿cuánto dinero necesitan? Pida lo que sea. Y luego me explicó que estaba mortificado porque la tarde de la reinauguración del Piamonte, su club privado, se había dado cuenta de que el pueblo no tenía himno propio. Le dije que sí lo tenía, pero que no había partituras, y él me preguntó qué era eso, y cuando se lo expliqué, dijo que las mandara a fabricar y que además teníamos que ir a la ciudad a buscar la mejor casa de discos y que lleváramos a la Coral Fredonia para grabar uno y que él también daba el dinero para los uniformes de los músicos y de los cantores y además el transporte, porque me recordó, él era el dueño de la flota Fredonia
y entonces no había problema con lo de la llevada del personal de cantantes. Que preguntara bien cuánto iba a costar esa rumba y después viniera a decírselo. Ah, y que qué era de la vida de Lita, la cismática. En aquella obra trabajaba una chica de unos 13 años en el papel de Sola, en la vida real hija de Lucindo, un hombre muy querido por todo el mundo porque era un buen amigo y buen señor. Lucindo cuidaba a Sola en una forma exagerada. Imagínate que nos las prestaba por las tardes para que fuera a los ensayos, pero yo tenía que llevársela de regreso a la casa, yo personalmente, no más tarde de las 8 o 9 de la noche. El argumento de la obra era el de una familia pobre y el de una niña, la hija del matrimonio, que guardadas las proporciones era algo así como una cenicienta. Pero por favor escúchame bien esta historia porque es importante. Un día, el padre de la niña se ganó una lotería y ella pasó a ser reina de reinas. Me acuerdo que para aquella comedia el único vestuario con que contábamos era el de Sola, puesto que en un primer acto ella vestía andrajos, pero luego la obra exigía una muy buena ropa y Jaime dio el resto del vestuario, los telones de fondo y los de boca. Toda la utilería reforzó la ambientación, el sonido, la iluminación, los efectos, el maquillaje. Mejor dicho, nos lo dio todo. El vestuario fue el más elegante que había conocido nuestro pueblo, incluyendo los uniformes de la coral, porque es que a la coral también le regaló instrumentos musicales y además de todo, una tarde mandó a preguntar qué más hacía falta y Fernando Fernández, que hacía el papel del padre de Sola en la realidad virtual, le dijo que se había olvidado la papelería. ¿La papelería? Preguntó Jaime. Sí, es que en teatro se acostumbra a repartir programas con el reparto, un resumen del argumento, algo del autor de la obra y algo del grupo escénico. Ah, entonces hagan una cosa, váyanse para la ciudad, busquen la mejor editorial y manden a hacer la mejor papelería posible. Eso dijo. En vista de tanta belleza, nosotros imprimimos en los programas un texto que decía, Atención del mecenas de la cultura, don Jaime Builes. Mecenas de la cultura. Cuando Rubén Motas, el cura párroco de turno, leyó aquello, se puso morado y me mandó a llamar y me dijo, Amanda, usted hace lo que se le da la gana en este pueblo, entonces ¿por qué carajo no se le ocurre también hacer la hoja parroquial y decir que es contribución de Jaime Willes, el mecenas de la religión y de la moral de Fredonia? Y yo le dije, ay viejo querido, nosotros necesitamos montar la obra y vamos a montarla. En cambio, el director me dijo que llevara a Jaime antes del estreno para que viera el ensayo final y Jaime fue. Recuerdo que entró al teatro, miró en silencio y cuando vio a Sola pareció haberse electrizado. Pero electrizado. Mira, es que durante el tiempo que estuvo allí no le quitó los ojos de encima y al final, incapaz de controlar el soplo de sus pulmones, preguntó cómo se llamaba esa chica tan linda. Se lo dijimos y aún mirándola con la curiosidad de un oftalmólogo, Sola estaba lejos de él, allá en el escenario hablando con alguien, anunció que aumentaba la suma de dinero de la ayuda y antes de despedirse dijo en voz alta que si el día del estreno no entraba la gente al teatro, él podía comprar toda la boletería. Bueno, pues viendo esos arranques de generosidad, alguien dijo que debíamos hacerle un homenaje, y como ahora teníamos todo el presupuesto del mundo, nos craneamos comprar una placa de plata y hacerla marcar con una leyenda que hablara de su amor por el arte. De manera que, leyenda en los programas, bandeja en el entreacto, estreno en la partitura del himno del pueblo en el segundo entreacto, y claro, los blancos se querían morir. ¿Que una bandeja de plata? ¿Que un homenaje? ¿Un homenaje al tipo que está humillando la dignidad de la sociedad culta del pueblo? Hombre, es que en esos días Jaime acaba de conquistar a Belinda, la esposa del profesor Luis Miranda, un educador, compañero mío y compañero de Fernando León en el liceo. Y la cosa era tan ostensible y tan descarada que Jaime se llevaba siempre para el club a la mujer y al mismo Luis Miranda. Emborrachaba a Luis Miranda para que no Miranda, y cuando éste empezaba a cruzar los ojos, Jaime lo hacía trepar en el lando y lo mandaba a recorrer los caminos.
o simplemente lo dejaban torcer el cuello y entonces Jaime empezaba a cortejar a la rubia, ahí a la vista de la gente. Belinda era una mujer hermosa y Luis Miranda un hombre muy corto de alma, y Jaime un tiburón. Pero llegó la hora de la función y carajo, ya con el teatro casi lleno, Jaime Willes entró acompañado por la señora del profesor y por Jacinto Jaramillo, el muchacho de la alta alcurnia, dueño del rancho donde el tiburón había sido peón unos años atrás. Recuerdo que cuando escuchamos un murmullo general, dije para mis adentros, llegó el hombre, ay señor. Miré a través del cierre de los telones y lo vi con la rubia, y detrás de ellos un séquito de personas y el tipo feliz, con el sombrero de vaquero y su cinta de piel de tigre con los zapatos de charol y la camisa blanca con vuelos y encajes. El teatro estaba a reventar porque la gente quería ver la entrega de la placa y escuchar el himno y todas esas locuras que nos estaban cambiando la vida en una forma impresionante. Impresionante y rápida, ¿me oíste? Pues bien, el primer acto se fue en un abrir y cerrar del telón y vino lo de la placa de plata. Silencio total. Discurso de ofrecimiento. Silencio total. Jaime recibió la placa. Aplausos de los administradores de sus haciendas cafeteras y ganaderas y de los amigos que había acomodado en las primeras filas, además de algunos blancos que ahora negociaban con él. Pero la verdad es que Jaime se emocionó. Estaba aturdido, se reía, miraba para todos lados. Alguien pidió que hablara y él señaló con la cabeza que no. No habló. Y los comentarios de la gente al final. Los comentarios. El pueblo está desmoronándose. Están convirtiendo la cultura en una farsa. ¿La cultura? La moral. Diga la nueva moral. ¿Viste al pusilánime del profesor? Eso no es nada. ¿Tuviste a Belinda? Hombre, si Jaime no miró a Belinda. Dicen que ahora la que le gusta es la muchachita que hizo de hija del nuevo rico. ¿Quién? ¿Sola? Pero si Sola es una niña. Qué cosa tan horrible. ¿Qué dirá su padre de esa desgracia? La desgracia fue que, 2 días después de la obra, amaneció frente a la casa de Lucindo un coche azul oscuro, último modelo, envuelto en papel transparente, una cinta ancha envolviéndolo en cruz y un lazo en lo alto. Que Jaime Willes se lo regaló anoche a Sola. ¿A Sola? ¿Anoche? Sí, también le trajo mariachis de la ciudad y también parece que le regaló joyas y piedras preciosas. A las 7 de la mañana, la noticia había recorrido todas las puertas y todos los balcones, y la gente de abajo y la de arriba se fueron para la calle de la Barra a mirar el coche azul, pero como a los de la élite les quedaba mal dejarse ver por allá, empezaron a irse a las casas de sus vecinos y a asomarse a los balcones para ver parte del espectáculo. Fernando Fernández. Luego de la función, Jaime me preguntó qué sabía de esa niña, que había actuado como hija mía. Que es hija de Lucindo, le respondí. ¿Y quién es Lucindo? El dueño de aquella venta nocturna de café y tostadas cerca de la Flota Fredonia. ¿Borinquen? Sí, pues tendré que conocer a Lucindo. Pero antes, mira una cosa, Fernando. Vete ya para la ciudad, busca al mejor mariachi que haya allí y vente con ellos. Te necesito aquí antes de las 2 de la mañana. Como en ese momento estaban lanzando al mercado un auto pequeño y compacto que era el furor en este país, Jaime me dijo también, escoge uno al gusto tuyo, lo haces adornar con boceles, espejos, parasoles, adornos, equipo de sonido, aire acondicionado y lo compras y me lo traes hoy mismo. Escógelo a gusto tuyo. Yo lo escogí azul oscuro y busqué una cinta ancha para rodear en cruz el automóvil y mandé a hacer también un lazo con la misma cinta, bien grande. Al día siguiente, ya de noche, tomamos el camino de regreso. Sola vivía a media cuadra de la plaza, hacia abajo, por la calle de la Barra. Jaime había comprado también una heladería en el atrio llamada Rincón Musical, y ayer se había quedado bebiendo ron mientras llegábamos con el auto y el mariachi. Una vez en el lugar, dijo que los músicos ensayaran la serenata a puerta cerrada y a las 2 de la mañana levantó los brazos y gritó, ¡Ya! Y salimos en busca de la plaza. Estaba vacía.
Caminamos hacia la casa de Lucindo y al llegar a una esquina, Jaime me entregó un pequeño estuche y me dijo, si ella se asoma o se asoman el papá o la mamá, les entregas esto. Cuando llegamos a la casa, yo golpeé en la ventana, esa era la señal para que comenzara la serenata, y cuando golpeé, el mariachi se dejó venir con la primera pieza. Sigo siendo el rey. Cuando empezó a tocar el mariachi, empezó la calle a llenarse de gente, y cuando estaba comenzando la tercera pieza, salió a la ventana la muchacha que hasta esa noche no sabía que era una serenata, ni quién se la ofrecía, ni por qué se la ofrecía. Se asomó medio aturdida, y cuando vi aquel rostro blanco de ternura, le entregué el estuche. Ella no sabía qué hacer. Miraba al mariachi, miraba el estuche, y como vi que estaba confundida, le dije, ábrelo. ¿Lo abro? Claro, ábrelo, es para ti, te lo envía Jaime. Dentro del estuche había un aderezo costoso, oro con diamantes incrustados y completo, pulseras, zarcillos, collar, 2 anillos y en el fondo las llaves y los documentos del coche y la autorización para que buscara a alguien que le enseñara a conducir. Jaime pagaba. Antes de que comenzara la serenata, habían traído el auto, lo rodeamos con papel celofán, le colocamos la cinta rosa, le pegamos el lazo encima y lo aparcamos frente a la casa. Cuando la chica lo vio ahí, delante de ella, brillante y dentro de un papel de regalo, palideció. Es que era una niña, estaba asustada, no sabía qué sucedía, no sabía qué estaba pasando allí, no sabía nada, vibraba, parecía tan frágil. A partir de aquel momento, los regalos fueron casi diarios: un televisor, un equipo de sonido, un par de zarcillos, una pulsera de oro blanco. Lucindo se veía sorprendido y receloso a la vez, pero entonces ya empezó la amistad de Jaime y Lucindo. Jaime comenzó a frecuentar Borinquen y como Lucindo era tan culto, Jaime le fue tomando aprecio. Lucindo tenía una casita en la calle de la Barra y era un trabajador empedernido. Imagínate que abría Borinquen a las 4 de la mañana y lo cerraba como a las 9 de la noche. Vendía café, panecillos, pasteles, cerveza, aguardiente. Uno llegaba a Borinquen y se encontraba con la persona más atenta del pueblo. Él mismo atendía el negocio. También que mucha gente pasaba del atrio a Borinquen, porque además de todo, vendía el mejor café del pueblo. Y sabes una cosa, Lucindo nunca sacaba a su mujer a la calle porque decía que ella tenía un gran ajetreo, es decir, que su destino al parecer era criar hijos para el cielo porque tenía una docena, seguidos, en escala, sin grandes diferencias de edades, porque aquella santa paría uno y a los pocos días quedaba embarazada nuevamente. Después de grabar el himno del pueblo y de estrenarlo en aquella velada, y después de la serenata y del auto azul marino, Jaime Willes me preguntó qué gran necesidad habría en el pueblo y le dije, las campanas de la iglesia. Lo que más anhela la gente es que volvamos a tener unas campanas como las que tuvimos siempre, porque se escuchaban en el pueblo y también en los campos. Aquellas campanas tenían fama, eran dos, una grande llamada la mayor, que soltaba un gong espeso, y una más pequeña con voz de señorita, la menor, pero se fueron despanzurrando con el paso de los años, porque aquí hubo muchos campaneros muy buenos que tocaban los repiques con alegría. Para tocar con alegría, primero se necesita fuerza y segundo alientos para que el toque sea continuo, ¿me entiendes? Para tocar con fuerza, como hacían Pipio Vázquez y Gildardo Bernal, se agarraban los badajos de bien arriba, así usted tenga que pararse en la punta de los pies, luego se cuelga de ellos, pero bien colgado, de manera que la palanca que mueve arriba la campana haga que el bandajo azote bien para sacarle el tañido, luego cruce con violencia y haga retumbar el golpe, y ojalá varios kilómetros del campanario. Eso es lo que le hace sentir orgullo a un buen campanero. En mi pueblo siempre se ha acostumbrado a tocar con alegría. Por ejemplo, la llamada a misa, tilín, tilín, tan, tan, tin, tilín, tilín, tan, tan, tin, talín, 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 tran, tan, tran, tran, y se le encima un tin, o sea, el primer aviso al terminar la primera llamada. Ahí las viejas del pueblo dicen, escucha, está dejando.
Cuando dejar es el tercer aviso que se da después del tercer repique. Tin tan tan, ya dejaron. Esos últimos meses se dan con la mayor. La menor se hace sonar con el badajo de la izquierda y la grande con el del badajo derecho, pero todo con alegría, especialmente las llamadas al rosario de la aurora que se reza a las 5 de la mañana. A esas horas se repicaba y después del segundo el padre hacía sonar una corneta grabada en un disco maltrecho y sucio, un disco RCA Víctor, y luego se disparaban a todo volumen la marcha de Aída y después la canción de los curas españoles que llegaron a estas montañas hace tantos años. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz. Y luego, desde el centro, una blanca nube. Y entonces empezaban a salir de la niebla las viejecitas con unas mantillas cubriéndoles la cara por el frío, vestidas de negro como sombras, como espantos, caminando rápido, silenciosas. Ahora, cuando en el pueblo hay tristeza, pues se le dice al repique doblar. Doblar es así. Tan, tin, tlan. Latidos de metal pesado al otro lado de la nada, pesadumbres presentidas, sonidos que, me parecía, negaban la vida. Bueno, que las dos campanas se despanzurraron de tanto usarla y cuando Jaime oyó aquel cuento dijo, vete entonces y averigua cuánto valen las tales campanas y colgamos otras que vuelvan a sonar por todas estas montañas como antes. Tú tienes razón. Busqué en la ciudad y no encontré fabricante que las fundiera con el timbre que se requerían, porque yo tenía grabaciones de la hora del Ángelus y de la llamada a Maitines y de la primera, la segunda y la tercera llamada a la misa de gallo. Y entonces alguien me aconsejó viajar a otra ciudad, abajo, al pie de las montañas en un valle verde todo el año y humedecido también todo el año, sembrado de caña de azúcar y de guayabas, y de mangos y de curúas, que son las frutas más finas y más suaves del trópico, y de músicas abandonadas y de mujeres briosas con la piel morena, y allá encontré a un señor que las fabricaba bien, y él me dijo que sí, que era capaz de lograr el mismo tañido que escuchaba en las grabaciones. Dos campanas valían 1 millón de pesos en esa época. Eso era una fortuna. Por aquellos días, la curia hablaba del dinero maldito y del dinero caliente de los narcos, y como en ese momento el párroco no era muy buen amigo de Jaime, no hablaba de nada diferente en los sermones de las misas, y en los rosarios y en las horas santas. Era un cura con la cara de palo, con un pelo de glaciar andino y una mueca que siempre me pareció la del santo que pecaba en silencio cada atardecer y luego suspiraba con unos suspiros profesionales que se escuchaban en toda la casa cural, una casa espaciosa de 2 plantas y 4 patios, con palmeras y arcos y fuentes en el centro de los patios. Este buen cura, sin embargo, se mostraba reacio a recibir lo que Jaime diera, pero como dicen, de dientes para afuera, puesto que siempre estaba atento a enviar a terceros, fuesen monjas o monaguillos, o catequistas o solteronas devotas que no faltan en las parroquias, a recibir las ayudas que entregaba con mucha facilidad el pecador consuetudinario. Bueno, pues a mi regreso, Jaime dijo, llama a esa ciudad del valle y ordena que fabriquen las campanas y luego llama al cura y dile que yo quiero darle personalmente el dinero para que las pague. Vino el cura y recibió el cheque y cuando vio la cifra que había escrito Jaime, se olvidó de las llamas del infierno y de la candela tibia del purgatorio y partió feliz. Era más de 1 millón de pesos de esa época, pero empezó a transcurrir el tiempo y se desdoblaron las semanas y luego los meses y las campanas no llegaban y no llegaban y el fabricante llamaba a decir que estaban listas y el cura no decía nada, hasta que un 18 de diciembre un empleado del banco dijo que el dinero de las campanas se hallaba en la cuenta personal del cura. Mi pueblo se quedó sin campanas nuevas. Justo en esa semana estábamos organizando el aguinaldo de los niños pobres. Jaime decía, con dinero uno puede tener a la gente humillada, así sean aquellos que se llaman blancos y de alcurnia, y yo voy a demostrárselo a ustedes el día 24 de diciembre. La idea quedó sonándole tanto que la misma mañana de la fiesta todavía repetía, voy a demostrar
que si uno es rico puede tener a la gente arrodillada, así sea gente blanca. Y efectivamente, él les había mandado invitación a todas las damas y a todos los caballeros de sombrero emplumado para que estuvieran presentes en la entrega de regalos a los niños pobres, y todas ellas y todos ellos vinieron y comieron y bebieron. Y a la hora de los regalos, hombre, yo no sé qué sentiría él esa tarde cuando en plena fiesta empezamos a ver que las señoras estaban revoloteando por todo el club. La una escondía un regalo, la otra metía algo dentro de la cartera, otra le entregaba algo a su hija, y la hija salía al jardín y regresaba sin nada en las manos. Total, que las señoras de dedo parado se llevaron los mejores regalos que había comprado Jaime para los niños pobres. Amanda. Fue tal vez en un diciembre cuando Marisol, la conejita, me confesó que estaba enamorada del párroco y que su sueño para el año nuevo era pescarlo, pececito resbaloso, porque realmente no podía dormir pensando en él con la boca succionadora, lamedora. Por las noches ella se sentía volando con la boca de ese santo que tenía, según ella, ojos de caníbal, y ella soñaba con acariciarlo. Qué lástima tener solo dos manos y adentrársele por los bordes de su sotana y comenzar a rozarlo. Dios mío. A Marisol, la conejita, la atormentaba la figura del cura, y como se sentía incapaz de llegarle a los belfos, así dicen los toreros con poco valor, llegarle cerca gracias a la porfia o tal vez a los toreros, ella decidió apelar a la brujería. Tú puedes enyerbarlo para que tiemble por mí como temblaba por ti el hombre de la erección de cohete, me dijo, y yo le contesté, desde luego. ¿Y tú crees que yo pueda casarme con él algún día? Desde luego. ¿Qué debo hacer? Hermana, empieza a comprar verduras porque a él hay que enyerbarlo con comida. Tráeme tales y tales legumbres y tales frutas y yo arreglo ese asunto, le dije. Ella compraba y yo hacía manjares para llevárselos a mi buen cura. Pero además de comida yo le preparaba jarabes, diferentes clases de elixires, zumos rezados. Mejor dicho, la cantidad de hierbas que se tragó ese cura no tiene nombre. La cantidad de fotos que le rezamos tampoco tiene nombre. En pleno proceso era necesario entrar a una misa en la cual yo debía empezar a rezarlo allá, en plena iglesia. Acordamos con Marisol reunirnos allí, y una vez nos encontramos nos dimos un abrazo. Al cura no le gustó aquello, volvió a mirarnos y dijo, a partir de este momento suspendo la Santa Misa mientras Amanda Londoño y Marisol Moreno no dejen de abrazarse. Esa fue una ofensa para mí. Salimos de allí y le dije a Marisol, a partir de este momento ya no serán hierbas, ahora serán agujas, y empecé a clavarle agujas a sus fotografías. Agujas, alfileres, pinchos, espinas, púas, todo lo que le cupiera las fotos del pobre cura. Pasó el tiempo y yo continuaba clavando agujas y todas esas cosas, hasta que una mañana dijeron que el padre había tenido un problema, y la semana siguiente el cardenal John Jairo I de Medellín, se presentó en el pueblo para sacarlo a pujones de la casa cural porque ese cura comunista no quería largarse. Bueno, enyerbado o no, nos solidarizamos con él y le formamos una protesta espesa a John Jairo I. ¿Cómo? Pues cerramos la puerta de la iglesia, sacamos pancartas, abajo el cardenal, viva el cura párroco. Gritamos, nos soltamos el pelo. Perdimos. El cura partió para un pueblo lejano sobre la cresta de otra cadena de montañas llamado Jerusalén. Hasta allá viajé varias veces con pollos enyerbados y pavos enyerbados y perdices. Todos felices porque en ese momento ya habíamos hecho la paz el cura y yo. Un poco después lo trasladaron a una iglesita pequeña en una parroquia sin importancia en Medellín, la capital de nuestra región. John Jairo I era un arcángel de odios, y yo continué llevándole cosas de comer, pero al cabo de unos pocos meses el cura dejó los hábitos como resultado de su enfrentamiento con el cardenal John Jairo I. Yo le conseguí trabajo en la universidad y por fin se casó, pero con otra. ¿Y la conejita? Continúa soñando con los labios lamedores del padre José Luis Rodríguez Fernández.
Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! Gracias por llegar hasta aquí. Espera la cuarta parte de La Bruja en nuestro siguiente episodio. Déjanos tus comentarios y peticiones a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.